Bueno, oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana por tu presencia, por tu misericordia, Señor, porque sabemos que tú estás aquí con nosotros. Dios mío, te damos gracias por tus bendiciones, por tu Espíritu Santo que está aquí, que nos acompaña, que nos sostiene, que nos levanta, que nos ayuda, amado Dios. Colocamos este devocional en tus manos, Señor, para que a través de este tiempo, Señor, sea tu gracia, Señor, en nosotros, Señor, tu palabra morando en nosotros, Padre Celestial. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Dios, porque sabemos que tu palabra es verdad, Señor. Gracias porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino, Señor. Hoy colocamos delante de ti nuestros proyectos, Señor. Colocamos las peticiones que tenemos en nuestro corazón, Señor. Sabemos que tu gracia, tu sabiduría, Señor, está en nosotros, Padre Celestial. Muchas gracias, amado Dios, porque sabemos que las promesas de Dios son en el sí y en el amén, que si dos personas se ponen de acuerdo para pedir en la tierra lo que pidan, les será hecho, dice tu palabra. Hoy te bendecimos, amado Dios, por tus promesas, amado Señor. Gracias, Señor, y te pedimos que en esta mañana tú nos hables, Señor, que seas tú revelándonos, Señor, tu palabra en nuestro corazón, Señor, que no solamente podamos oír, sino que también podamos poner por obra. Te damos gracias, eterno Dios, porque sabemos que tu palabra nos enseña, Señor, que tu palabra nos limpia, amado Dios. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que recibimos lo que pedimos cuando lo creemos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor. Te damos gracias, Dios, porque tú fortaleces nuestra fe, porque todas las cosas que vivimos, Señor, las vivimos con un propósito. Dice tu palabra que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, tienes un propósito mayor, amado Dios. Gracias, Señor, porque todas las cosas que nos ocurren es con un aprendizaje, Señor. Gracias, Señor, porque necesitamos evaluar la experiencia para que sea significativa, Señor. Te damos gracias en esta mañana. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tú proveas todo lo que necesitamos, amado Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Yo coloco delante de ti, amado Dios, todo lo que estamos pidiendo acerca de cada una de nuestras situaciones, Señor. Coloco las peticiones de Mario en esta mañana, las peticiones de Josmar, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Nos unimos, amado Dios, a las peticiones que ellos tengan, Señor, sean financieras, sean de salud, lo que sea, Señor, yo te pido que seas tú respaldando, amado Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que sea hoy mismo esa llamada de bien, de bienestar en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, para que pueda recibir la aprobación, Señor, de esto que se está pidiendo en el nombre poderoso de Jesús, Dios mío. Pedimos en el nombre de Cristo, Señor, que seas tú aprobando ese crédito, Señor, en el nombre poderoso de Jesús y que hoy mismo haya respuesta, Señor, a favor de la vida de Mario Tano, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tú proveas abundantemente, Señor, a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te pido, Señor, también por las peticiones de Mónica, Señor, de Mónica Andrea, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en todas las áreas, Señor, en su salud, Señor, en sus finanzas, Padre. Te pedimos que seas tú acompañando, Señor, que seas tú, Señor, respaldando, que seas tú respondiendo cada una de las peticiones, amado Dios. También te pido por Joana Wilches, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que seas tú contestando, respondiendo, Señor, cada una de las peticiones, Señor, que ella tiene aquí y ahora en el nombre poderoso de Jesús. De Caroline, Señor, la salud de su papá, la salud de ella, Señor, el bienestar de su hija, Cata Ramírez, Padre Celestial, en el nombre de Jesús te pido, Señor, por la salvación de toda su familia, Señor, por sus finanzas, por su empresa, Señor, Caroline, accesorios, amado Dios, te pedimos que seas tú en el nombre de Jesús respaldando, Señor, contestando cada una de sus peticiones. Nos unimos todos juntos en el nombre poderoso de Jesús para pedir un milagro a favor de cada uno conforme a la fe en el nombre de Jesús, Señor. También te pido, Señor, por Isaac, Señor, por las peticiones, amado Dios, por ese milagro financiero que está pidiendo para poder pagar todo lo que debe, Señor, y aún poder salir de toda esta situación en la que se encuentra en este momento de forma financiera, Señor, y que pueda lograr sus proyectos, sus metas, Señor, los anhelos de su corazón, Señor, su ministerio, Padre Celestial, todo el propósito que haya en el corazón de este varón, Señor, yo te ruego para que seas tú respaldando y fortaleciendo su fe en el nombre de Jesús, que la fe no les falte, Señor.
También te ruego, Señor, por todos y cada uno de los que estamos reunidos en el nombre de Cristo, Señor, Dios mío, que seas tú también resolviendo, Señor, la situación de Alexa Cuartas en el nombre de Jesús, amado Dios, de su esposo, Señor, ese milagro que te estamos pidiendo, Señor, para que todos estos negocios se den, se lleven a cabo en el nombre de Jesús, lo declaramos hecho con acción de gracias, Señor. Te bendecimos y te alabamos porque sabemos que tú estás obrando un milagro, Señor. También por Marcela Rubio, Señor, por su salud, por sus finanzas, por ese empleo que ella realmente necesita, Señor, con con esa remuneración que realmente ella te ha pedido, Señor. En el nombre de Jesús sabemos que para ti no hay nada imposible, Señor. Hoy nos unimos todos juntos en el nombre de Jesús para creer y declarar que tú eres un Dios todopoderoso, Señor. Te pido también por Bellani Pinzón, por su familia, por sus hijos, amado Dios, por su esposo, por su economía, por los anhelos de su corazón, Señor, por todo lo que ella tiene ahí para hacer, Señor, y tu propósito en ella para que se pueda cumplir y para que se pueda llevar a cabo. Yo la bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo también la vida de Joana, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, el anhelo de su corazón, Señor, su familia, Señor, la unión de su familia, Padre Celestial, el amor tuyo se ha derramado en el corazón de ella, Señor, que seas tú respaldándola en todas las cosas, amado Dios, en todo lo que ella tiene. En este momento lo colocamos delante de ti, Padre, para que seas tú, Señor, teniendo cuidado, Señor, de cada uno de nosotros, Padre. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy buenos días a todos. Hoy tenemos un tema muy importante que la Biblia nos habla muchas veces acerca de la palabra humildad. Y hoy vamos a estar trabajando ese tema acerca de la humildad. Porque la palabra de Dios nos llama a ser humildes, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de que nosotros en realidad podamos y logremos ser humildes? Y digamos que para aclarar un poco de este tema, también es considerar que como que por mucho tiempo o en nuestro lenguaje o en nuestras conversaciones, yo he podido darme cuenta de que muchas veces nosotros como que no tenemos muy claro el concepto de humildad. Y generalmente se usa para hablar acerca de cuando las personas no tienen como ese bienestar económico, digámoslo así, ¿cierto? Que dicen, ah, es que yo vengo de una cuna humilde. Y entonces lo que estamos tratando de decir es que humilde es aquel que es pobre en cuanto a, sí, al tema financiero, podríamos llamarlo de pronto, ¿no? O al ser pobres, digámoslo así. Pero bíblicamente no tiene ese significado. Cada vez que usted encuentre la palabra humildad en las escrituras, está haciendo referencia al término que va, digamos, al antónimo de la arrogancia. ¿Sí? Lo contrario a la humildad es la arrogancia, es la soberbia. Y esto es algo que la Biblia condena, ese sentimiento de arrogancia y de soberbia. La Biblia no lo pone como tan bien visto, y vamos a estar hablando acerca de por qué en la palabra de Dios la arrogancia y la soberbia no es algo que a Dios le agrade, y de hecho el por qué no le agrada, ¿sí? Porque no se trata únicamente de saber por qué no debemos ser arrogantes y por qué realmente nuestra arrogancia nos limita, ¿sí? Nos condiciona, porque cuando nosotros somos arrogantes, no le damos a Dios la oportunidad de que Él realmente nos pueda mostrar algo distinto a lo que nosotros creemos conocer. Y esto es algo muy tenaz porque bíblicamente lo que nos muestra la palabra es que mucha gente se perdió en su arrogancia, ¿sí? Se perdió en su soberbia. Y la palabra de Dios dice que Dios ama a los humildes y que Él dice también que, y ahorita vamos a estar leyendo, de hecho tengo muchos versículos aquí para que estemos compartiendo y para que nos los podamos repartir y podamos compartir. Eh, donde también la palabra de Dios dice de que Él da gracia a los humildes, ¿sí? Y que dice que al altivo, al arrogante, Dios lo mira de lejos. Entonces también digamos que la arrogancia y la soberbia es algo que nos aleja de Dios, que nos aleja de encontrar realmente el propósito, ¿sí? Y la finalidad que Dios tiene para cada ser humano, para cada persona. Entonces vamos a revisar un poco, digamos que acerca de qué es la humildad
según las escrituras, cuál es la definición de humildad. Y digamos que encontré algo acá, vamos a ver si lo puedo encontrar aquí porque pues como tenía todo acá en el celular. Entonces les voy a estar leyendo algo que encontré acerca de la humildad. Y entonces dice características de la humildad. En tanto virtud, la humildad reúne una serie de características manifiestas en el comportamiento. Algunas de esas características son, entonces, primero, comprender la igualdad y dignidad de todos los sujetos, ¿sí? Valorar el trabajo y el esfuerzo, reconocer, aunque relativizar las virtudes propias, reconocer las propias limitaciones, expresarse con afabilidad, actuar con modestia, sencillez y mesura, percibir las relaciones sociales desde la horizontalidad, escuchar a los demás y tomar en cuenta sus opiniones, respetar, respetar genuinamente a los demás. Bueno, entonces, digamos que teniendo en cuenta que la humildad tiene también que ver con el reconocer, ¿sí? Realmente mis limitaciones, con el reconocer mis habilidades, mis compromisos, pero que eso no tiene que ir más allá de lo que realmente yo soy o puedo llegar a ser. Entonces, no es algo que se pasa en lo desmesurado, porque cuando yo digamos que soy arrogante o soy soberbio, lo que hago es que me limito, me condiciono porque solamente tengo cierta perspectiva y lo que la humildad de cierta forma nos fomenta es una apertura de mente. Entonces también lo que hace es que nosotros podamos en esa humildad el reconocer. Y lo primero que tenemos que reconocer que Dios es el todo en todo, ¿sí? Y esto es importante porque la palabra también dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, la arrogancia, ¿sí? Entonces, es que yo todo esto lo puedo tener por mí, por mis propias fuerzas, por mis propios medios, porque yo puedo trabajar, porque es que yo soy muy inteligente, porque yo en realidad no necesito de los demás. Y algo que vamos a hacer es como, antes de empezar a leer los versículos que tenemos hoy para este tema, es que quiero hacerles como un text para que cada uno de nosotros nos podamos autoevaluar, autoexaminar ahí. Y entonces vamos a mirar si tenemos algo de estas cositas para ver qué tan humildes somos o si realmente nos falta trabajar en esto. Y bueno, si realmente encontramos que no somos muy humildes, no importa, porque lo que queremos aquí y lo que Dios quiere con cada uno de nosotros es que podamos cambiar, es que podamos ser conscientes qué tan arrogantes estamos siendo, qué tan arrogante soy, qué tan arrogante, digamos, me estoy manifestando, ¿cierto? Y si hay algo de esto que estamos aquí, que vamos a compartir en esta mañana, que lo podamos cambiar también y que le podamos pedir a Dios que sea Él también generando en nosotros ese espíritu de humildad. Y cuando hablo de espíritu de humildad, hablo es de tener esa actitud de que nosotros podamos reconocer en todo tiempo, pues de que necesitamos aprender a ser humildes. Y también, digamos que no solamente aprender a ser humildes, sino el poder reconocer en qué me ayuda a mí la humildad, ¿sí? ¿Qué es lo que aporta a mi vida? ¿Por qué Dios enfatiza tanto en que nosotros seamos humildes? ¿Y cuál es el propósito de en realidad lograr ser humildes? Entonces dice, la primera es, ¿tiende a creer que usted lo sabe todo? Pregúntele ahí a ver si usted tiende a creer que usted lo sabe todo o que yo lo sé todo. Luego dice, ¿tiende usted a pensar que usted debería estar al mando? ¿Cree usted que a veces algunas reglas no se aplican a usted? Y que algunas reglas no se aplican a nosotros es porque muchas veces creemos que nosotros somos preferenciales, ¿no? Que es que nosotros, entonces conmigo no, porque a todo el mundo sí, pero yo no, yo soy especial, entonces yo tengo un trato especial. ¿Cree usted que no debería fallar? ¿Realiza usted las cosas sin ayuda de nadie? ¿Cree usted que es mejor que otros porque tienen menos talento o posición? ¿Cree usted que es más importante que la organización? Entonces, bueno, ahí, esperen que, ¿qué tal está? Ya.
Entonces ahí vamos a dejarlo para que cada uno de nosotros podamos como examinar y revisar qué tanto de estas cosas hay en nosotros, ¿sí? Y vamos a mirar, número uno, la humildad nos ayuda a ver las cosas de una manera más amplia. Entonces, cuando nosotros somos humildes, en realidad, algo que la humildad nos permite es reconocer que nosotros no lo sabemos todo, ¿cierto? Que siempre estamos en esa corriente de aprender, del aprendizaje. Y voy a estar dictando varios versículos, no sé quién me quiera apoyar, o escribirlos en el chat pues para que nos queden ahí, porque ahorita como estoy así con el teléfono. Entonces, vamos a estar leyendo Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Levante la manito a ver quién nos colabora leyendo Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Proverbios 22, versículo 4. ¿Sí los están anotando ahí? Proverbios capítulo 11, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 16. Y Santiago capítulo 4, versículo 5. Entonces, vuelvo y repito. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Proverbios, capítulo 22, versículo 4. Proverbios, capítulo 11, versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 16. Y Santiago, capítulo 4, versículo 5. Entonces, quiero que empecemos por Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Entonces, cuéntenme. ¿Alguien nos va a leer Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5? Si quieres lo hago yo. Sí, porfa. Es que tenía en la Biblia, bueno, en el celular, tengo en el celular. Y si pues me pongo con la Biblia, me demoro un poquito más. Listo. Entonces, ya la leo. Cambio ahí con el celular, es más Pedro fácil. capítulo 5, ¿sí o no? ¿Dale todo? Sí, sí. Primera de Entonces dice, Pedro, capítulo 5, versículo 5. versículo 5, listo. Entonces dice, del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se pone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Ujú. Entonces, si usted ve en este versículo, la humildad no es pensar menos de nosotros mismos, sino pensar en que todos tenemos las mismas oportunidades, ¿sí? Las mismas capacidades. Dios a todos nos ha dotado de dones, de talentos. Dios es el que nos capacita. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque no se trata, el humilde no se trata aquí de demostrar lo que no es, sino de reconocer realmente lo que es, pero que también los demás pueden ser. Y eso yo digo que últimamente, es la semana que pasó, aprendí muchísimo con respecto al ser humilde, porque siento que cuando uno está en esa posición de arrogancia, de decir usted qué me puede enseñar, o yo me lo sé todo, o es que aquí o allá, según la experiencia, me di cuenta que en realidad cuando uno tiene como esa apertura de mente, cuando está uno como en esa disposición con la mente abierta para uno estar en la disponibilidad, digo yo, de aprender, es cuando uno más crece y es cuando uno realmente se da cuenta de cómo Dios a uno le da esa sabiduría, pero tiene también mucho que ver con el tema de la humildad. Yo recuerdo cuando recién estaba en las cosas de Dios. Yo tenía como 17 años, creo que les he contado, y en una oportunidad recuerdo que cuando yo comencé a leer la Biblia, yo me leí la Biblia, creo que en una semana, la primera vez me la leí la Biblia en una semana. Y era esa hambre que yo tenía de saberlo todo, de conocer todo, ¿sí? Y entonces yo me tomaba muchas cosas de forma muy literal
y creo que les he compartido que pues en un principio nadie me enseñó a leer la palabra, a saber que la palabra tiene un orden. Bueno, no aprendí eso en un principio y le doy gracias a Dios de que haya sido como fue, porque eso también me llevó a esforzarme y a no a tragar entero, sino que a poder yo ir aprendiendo en ese paso a paso. Y yo recuerdo que yo cuando leía los evangelios, donde Jesús hablaba acerca de los milagros, de la manifestación del Espíritu Santo, del echar fuera a los demonios, inclusive en Hechos de los Apóstoles, cuando hablaban acerca de la Biblia, de que fueron todos llenos del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo descendió y que, bueno, y que todos eran llenos del Espíritu Santo. Yo recuerdo que en la iglesia, en ese tiempo donde yo me congregaba, todo era como muy apagado. Y entonces las reuniones eran como muy básicas, ¿sí? Era como los cantos, los himnos, la prédica y ya, chao, no había más nada. Entonces, yo siempre he sido como muy, digo yo que siempre he sido como muy activa. Y cuando yo empecé a leer eso, yo quería ver eso, yo quería verlo en la iglesia. Y entonces en una oportunidad yo le empecé a orar a Dios por eso. Yo le decía, Señor, que yo quería ver milagros, que yo quería ver prodigios, que yo quería echar fuera los demonios, que yo quería, bueno, hacer muchísimas cosas y que yo quería ser testiga del poder de Dios. Y entonces incluso hay una canción que habla acerca de eso, de yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Y entonces cuando cantábamos esos signos y muchas cosas, yo como que me imaginaba todo esto y siempre estaba como en esa fase de Jesús, de los tiempos de Jesús, ¿no? Y entonces cuando uno leía, y a medida que iba leyendo la palabra, yo veía pues que Dios no cambia, que aunque los tiempos son distintos, finalmente Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y hubo un versículo en especial que me llamó muchísimo la atención y este versículo decía, cosas mayores que las que yo hice, ustedes harán. Y eso fue como que me conmovía mucho porque yo decía, ¿cómo así que cosas mayores que las que Jesús hizo nosotros haremos? Si ni siquiera he podido ver las que hacía Jesús. Entonces, ¿cómo vamos a lograr hacer cosas mayores si las que Él hizo no las hemos podido lograr? O yo en el momento no las había podido experimentar. Entonces yo empecé a prepararme y a mirar, ¿sí? Cómo era lo que Jesús había hecho, qué era lo que Jesús hacía, y empecé como a tener eso. Y entonces comencé a tener mis largas horas de oración, de ayuno, como mis tiempos de intimidad con Dios para que Dios me revelara, me mostrara en aquel entonces. Y en una oportunidad, yo recuerdo que tuve un sueño, de hecho mi sueño fue muy parecido al de José, y en ese, yo recuerdo que yo estaba en el grupo de alabanza, pero yo no participaba mucho del grupo de alabanza porque yo no sabía cantar. Y pues ahora no es que sepa mucho, pero bueno, algo hago, ¿no? Pero en aquel entonces yo no sabía cantar y me desafinaba un montón. Y entonces la persona que estaba a cargo del grupo de alabanza le molestaba cuando yo participaba porque yo desafinaba a todo el grupo y pues obviamente se escuchaba terrible. Entonces me dijo, no, ¿sabe qué? Usted en realidad no tiene nada que hacer aquí porque usted no canta, o sea, usted no tiene voz para cantar, además se desafina, no entra a tiempo, bueno, terrible. Y yo como que llegó un momento en el que yo me sentí muy frustrada porque yo decía, sí, es cierto, yo no sé cantar, entonces yo no sé por qué tengo ese sentir de que yo quiero cantar, de que quiero ministrar, pero yo no tengo el don ni el talento para eso. Y ahí comenzó Dios a trabajar como esa parte de la humildad también en mí, el reconocer, digamos, lo que soy, el reconocer lo que necesito aprender, el reconocer el que las demás personas también me pueden enseñar y están en la disposición de mostrarme algo que posiblemente yo no puedo estar viendo. Y entonces recuerdo que hubo una reunión del grupo de alabanza y no sé por qué a mí me dio por contarles mi sueño. Entonces yo les decía, ah, imagínense, yo así toda emocionada les conté, imagínense que yo me soñé, que es que estábamos todo el grupo y que es que yo estaba en el centro, o sea, en el medio.
Y entonces, que es que yo estaba súper llena del Espíritu Santo y que yo a todos los que yo tocaba, yo veía que se caían, ¿no? Ese fue mi sueño. Y alguien de las que estaba ahí me miró como diciendo, ¿qué le pasa? Y yo me acuerdo tanto, nunca se me va a olvidar, que me cogió el hombro y me dijo como, cálmate, ¿no? O sea, cálmate, o sea, como, o sea, ¿de qué está hablando, sí? Y yo me sentí muy mal en ese momento porque yo decía, ay, yo creo que no debí contar eso porque será que me vi arrogante, me vi, no sé, de pronto lo tomaron de una forma que no era, pero fue muy incómodo en ese momento para mí. Pero al mismo tiempo se escuché una voz que me decía, no te preocupes, como lo hice con José, lo haré contigo. Yo no te voy a dejarme a desamparar. Y me quedé con eso. Y muchas veces también creo que nosotros hemos confundido el término de la confianza, y hablo de la confianza en Dios, del saber que Dios está con nosotros, con la arrogancia, ¿no? Y no tiene nada que ver, porque como les digo, una cosa, la arrogancia siempre está con el término de que yo no necesito de los demás, de que lo que tengo es porque yo me lo he ganado, no porque Dios me esté ayudando, no porque Dios sea mi fuerza, no porque Dios sea mi proveedor, no porque Dios sea, porque esa es la posición de la arrogancia, el no reconocer que necesito de los demás, que necesito de Dios para que todas las cosas que yo tengo, mis emprendimientos, mis sueños, mis anhelos, puedan llevarse a cabo, sino el como no necesito de nadie porque yo soy autosuficiente, ¿no? Que es muchas veces la posición que nosotros tenemos. Pero la humildad siempre nos lleva a reconocer primeramente que Dios es el todo en todos y segundo, de que yo no me las sé todas y que tengo que estar en esa disposición de poder y de querer también aprender. Porque si yo no quiero, pues entonces tampoco Dios va a poder ni mostrarme, ni enseñarme, ni capacitarme lo que necesito y lo que debo aprender. Por eso es que también la palabra nos hace la invitación a ser humildes, además porque la humildad también trae ciertos beneficios y una de esas, de esas dos cosas que trae, dice la palabra, que es riqueza y honra. ¿Sí? Entonces cuando nosotros somos humildes, la Biblia dice que nos va a seguir la riqueza y la honra. Entonces, aquí, para terminarles bueno, lo que estoy compartiéndoles, yo recuerdo que esa vez yo me puse a llorar y yo le dije, Señor, de verdad yo quiero ver la manifestación del Espíritu Santo, pero no solamente leerlo en la palabra, sino que yo quiero ser testigo de esas cosas. Y en una oportunidad yo no tenía por qué estar en la iglesia, pero ese día Dios puso en mi corazón ir más temprano para orar. Y cuando estaba en la oración, el pastor llegó y me dijo, hermana, ¿será que usted nos puede apoyar con la dirección del culto hoy? Porque la persona que estaba encargada, pues no vino. Y yo me quedé como, bueno, sí, está bien. No dije, no, pero es que tenían que decirme con 8 días de anticipación porque yo no estaba preparada, ¿no? Pero es que cómo se le ocurre y ahora yo qué voy a decir, yo qué voy a leer, yo no. Yo dije, bueno, señor, pues esta fue mi oportunidad. Y así fue, efectivamente, ese día fue mi oportunidad, porque cuando yo tomé la dirección del culto, que siempre se hacía antes de comenzar la alabanza, de comenzar la enseñanza, de recoger los diezmos y las ofrendas, yo recuerdo que yo comencé a orar y comencé yo a desatar eso, comencé yo a orar y a pedirle a Dios que sea Él con su Espíritu Santo haciendo todo lo que yo le había pedido. Y recuerdo que cuando yo comencé a orar y abrí los ojos, todas las personas estaban, muchas estaban en el piso, otras estaban hablando en lenguas, otras estaban, bueno, todo el mundo estaba en en un mover del Espíritu Santo, una cosa supremamente maravillosa. Me acuerdo que esa fue la primera vez que yo vi ministrar al Espíritu Santo, así como dice la palabra, o sea, sorprendente. Incluso ese día no hubo ni prédica, no hubo nada, porque era tanto el fluir que digamos que nosotros no podíamos como salir, como decir, ya no pasa nada, nos vamos a secar las lágrimas y ya, porque era como permanente, como esa necesidad de orar y de orar y de orar y de reconocer que Dios es el todo, de reconocer que Dios estaba ahí con nosotros haciendo milagros. Ese día hubieron muchas sanidades. Bueno, ese día fue un día maravilloso y se cumplió lo que yo les había compartido acerca de mi sueño. Yo recuerdo que cuando terminó el servicio y todo eso, los que me habían dicho que cálmate, o sea, sí, que me habían tocado el hombro, me pidieron de hecho perdón, me dijeron, Ana, perdónenos porque nosotros de verdad no creíamos que Dios pudiera hacer algo así.
Y desde entonces yo comencé a mirar que realmente nosotros cuando le damos a Dios la oportunidad, cuando le creemos a Dios, cuando nosotros nos abrimos a lo nuevo, a eso de que aún a lo desconocido, porque hay cosas que yo realmente no comprendo, el Espíritu Santo siempre va a estar ahí para mostrarnos, para darnos más, para enseñarnos y para llevarnos a un mejor nivel. Y por eso es que la humildad nos capacita para crecer y aprender ante las pérdidas. Hay también que hay momentos también en los que nosotros decimos, no, pero es que me fue mal, ¿cierto? Fracasé en un negocio, en una relación de pareja, qué sé yo, y muchas veces nosotros nos sentimos frustrados, y lo digo porque yo me he sentido así de esa forma, pero cuando yo soy humilde o cuando yo estoy trabajando en este tema de la humildad, también puedo reconocer el por qué fracasé, cuáles fueron las razones que me llevaron para que yo pudiera tener los resultados que estoy teniendo, ¿cierto? Y eso también, digamos que de cierta forma es un aprendizaje porque cuando nosotros hacemos las preguntas correctas a la situación que nosotros estamos viviendo, sea cual sea, eso también nos ayuda. Yo también siento que de cierta forma como que nos impulsa a que nosotros realmente perseveremos y a que no desmayemos, a que nosotros estemos conscientes de que algo nuevo está por suceder, algo nuevo estamos por aprender y que nosotros no somos un producto terminado y que cuando nosotros somos humildes, parte de esa humildad también tiene que ver con el reconocer y estar dispuesto a que si fracasé, entre comillas, porque yo siento que los fracasos en realidad no son fracasos, son aprendizajes cuando los vemos que, ¿por qué no me dio el resultado que me dio? Y voy y reviso y miro que, claro, es que no hice esto, no hice aquello, no hice lo otro, me faltó aquí, me faltó allá, lo que sea que nosotros nos hayamos dado cuenta. Esa también es una oportunidad para ser conscientes de que necesito mejorar aquello que me estoy dando cuenta en los que yo aún todavía tengo falencias. Vuelta que la arrogancia no nos va a permitir a nosotros ampliar, ¿sí? Ese conocimiento, porque muchas veces, y esto creo que lo hemos escuchado mucho de nuestros padres, cuando decían, es que se hace así, y punto. Sí, es que así lo hago yo y así lo tiene que hacer usted, y ya. Entonces, también es cierto que los peores fracasos o los accidentes que nosotros llamamos accidentes, que muchas veces ni siquiera estamos nosotros buscando ciertas cosas y de repente tan se dieron, yo digo que todo también hace parte, pero cuando nosotros hacemos, nos disponemos al aprendizaje, nos disponemos a ser humildes, a reconocer que yo no me las sé todas, que siempre estoy aprendiendo, que el otro siempre tiene algo para mí, yo creo que desde ahí como que todas las cosas se alinean y todo fluye también de una manera diferente. No sé si alguien tiene Proverbios 22, versículo 4 y Proverbios 11, versículo 2. Yo, Listo, escucho. este es de la Nueva Traducción Viviente. Listo. La verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. Repítanoslo, por favor. La verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. Miren, dice a riquezas, ¿cierto? ¿A qué más? A honor. ¿Y lo otro es a qué? A una larga vida. Y es porque, como les decía, la humildad nos capacita para crecer y aprender ante las pérdidas, ante lo que nosotros creemos que hemos fracasado, ante lo que nosotros creemos que hemos perdido. Porque cuando nosotros tomamos eso, como les digo, no tanto es la experiencia, sino cuando nosotros evaluamos esa experiencia, cuando nosotros nos sentamos a revisar lo que hemos hecho, ¿sí? ¿Por qué lo hemos hecho? Y reconocemos, porque también yo digo que aquí es muy importante el reconocer. Miren, de verdad, yo la semana pasada para mí fue una experiencia maravillosa, y no lo digo porque esté aquí Mario, Josmar, Mónica, sino porque todo lo que aprendí la semana pasada me mostró esto que estamos hablando ahorita y por eso lo quiero compartir. Porque aún hasta para aprender uno necesita ser humilde. Y como les digo, la humildad no tiene nada que ver con ser pobre o rico, porque yo en el tiempo que estuve trabajando con muchas comunidades indígenas y con muchas familias de escasos recursos, me di cuenta que el pobre es el más arrogante, que, o sea, que la pobreza no tiene nada que ver con la humildad. O sea, el ser humano, por ende, somos arrogantes. Nosotros por naturaleza somos arrogantes.
Y eso es algo que nosotros cuando venimos a los caminos de Dios, cuando estamos en este compartir, ¿sí? En este crecer espiritual, nosotros necesitamos trabajar nuestra humildad, ¿no? Necesitamos trabajar en eso. Y lo digo necesitamos porque yo también me incluyo. Y me he dado cuenta últimamente en estos días con cosas que estoy viviendo en estos momentos, lo mucho que necesito trabajar en mi humildad. Y yo digo, Señor, gracias por eso que me enseñas, porque de verdad que sí, el ser humilde es algo que me ayuda a crecer, que me ayuda a dar lo mejor de mí, que me ayuda a aprender. Entonces, pues necesito trabajar en aquello, necesito darme cuenta en qué cosas estoy siendo arrogante, en qué momentos, en qué situaciones, en qué actitudes yo muestro mi arrogancia, porque también eso es algo que de hecho me lo han dicho. Y yo digo, bueno, si me lo han dicho es por algo. O sea, a uno no le dicen las cosas por casualidad, se las dicen por algo. Y qué bonito poder reconocer, oiga, sí, tengo que reconocer que soy arrogante y que he sido arrogante por muchísimo tiempo y que las cosas que estoy viviendo son como que le bajan a uno, ¿cierto? El ego y bueno, aprender a conocer realmente que no soy tan humilde como yo creía que era y que aún me hace falta trabajar en eso porque quiero tener riqueza, porque quiero tener honor, porque quiero tener larga vida. ¿Sí? Y eso es algo que Dios quiere no solamente para mí, sino para todos, para todos. Entonces, cuando reconocemos, cuando le damos la gloria a Dios, cuando le damos al otro su lugar, cuando decimos, venga, es que el otro también tiene algo para enseñarme, el otro también tiene algo para mostrarme, el otro también, su opinión, su pensamiento, también es importante, no solamente el mío, sino el de todos en conjunto. Y ahí es donde me he dado cuenta esta semana, y se los digo con todo el amor, ¿sí? De que realmente yo he podido ver las cosas de una manera mucho más amplia, mucho más grande, no quedarme como los caballos que van así y entonces no pueden ver ni lo que tienen acá, ni lo que tienen acá, ni lo que tienen acá, porque únicamente pueden ir así de frente, ¿no? Proverbios capítulo 11, versículo 2. ¿Lo tienes ahí también, Caro? Sí, señora. El orgullo, Y perdón, y nos alistamos para Romanos 12:16, por favor. Listo, ahora sí, Cari. el orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Entonces miren que dice que el orgullo lleva a la deshonra. ¿Y saben por qué? Porque cuando uno es orgulloso, cuando yo soy orgullosa, entonces yo no le estoy dando la oportunidad ni a Dios ni a las demás personas para que me enseñen algo diferente a lo que yo ya sé. ¿Sí? ¿Y cuántas personas o cuántas empresas han, digamos, de cierta forma, han fracasado o han tenido pérdidas demasiado grandes, única y exclusivamente por no tener en cuenta la opinión de alguien a que nosotros consideramos de pronto no tan importante? Estaba estudiando en estos días mirando del creador de la Coca-Cola. Y entonces dicen, porque no me consta en lo que estaba leyendo, que el tipo era muy arrogante y que de hecho cuando se dio todo este tema de la Coca-Cola, no fue por él, sino porque uno de sus ayudantes se equivocó, cometió un error y entonces salió lo de la Coca-Cola. Y entonces él en lugar de convertirlo en lo que realmente era, porque al parecer la Coca-Cola, digamos que era como una medicina, algo que servía para ciertas, bueno, ciertas cosas en el cuerpo. Entonces, como era el ayudante el que había aportado a que se diera esto, este descubrimiento, entonces dice que más bien lo convirtió en una bebida, en un refresco, ¿sí? Y entonces, pues lo llamaron Coca-Cola y no se dio cuenta que iba a tener tanto éxito, tanto esto. Y yo digo que también ahí, cuando leía este testimonio, no sé si sea verdad o no, pero pues lo estaba leyendo, pero yo decía, bueno, si fue así en realidad, ¿cuánto nos enseña a nosotros el poder entender que, que todos nosotros, todos los seres humanos, hablando de cada persona, y no solamente en el mundo, sino los que están cercanos a nosotros, ¿no? Nos enseñan, nos pueden enseñar, nos pueden aportar, porque muchas veces yo siento que, y lo digo esto por mí, no sé tanto por ustedes, pero se lo digo por mí, porque yo he sentido que hay momentos en los que a mí se me dificulta pedir ayuda.
se me dificulta pedir apoyo. Aún el contar mis cosas es algo que también me cuesta. El reconocer que como todas las demás personas, también yo soy vulnerable, también yo soy un ser humano que se equivoca, ¿cierto? Que comete errores, que se cansa. Y hay momentos en los que yo creo que todos nosotros nos hemos sentido como cansados, como agotados, como que, no, esto como que no me está dando resultado. Y ahí es una oportunidad también de darnos cuenta nosotros qué tan humildes estamos siendo en esto que estamos viviendo, en esta situación o en esta oración, en esta petición. Porque muchas veces escucho decir, no es que Dios no me ha dado aquello que estoy pidiendo, ¿cierto? Pero también tenemos que hacernos la pregunta de por qué no ha llegado lo que estoy pidiendo, ¿sí? ¿Cómo es la forma como lo estoy pidiendo? ¿O cuál es mi percepción que tengo acerca de lo que estoy pidiendo? ¿O realmente yo creo que Dios no me puede dar dinero? ¿O realmente yo creo que es que lo tengo yo que conseguir? Y eso es algo que ya hemos trabajado acá en el devocional, pero sí que nos sigue pasando, que yo veo que todavía seguimos nosotros como tropezando con la misma piedra, que como que nos cuesta realmente entender que Dios es nuestro proveedor. Y lo decimos, no, sí, Dios provee, pero ya cuando se trata como de llevarlo como tal nosotros al tema de la practicidad, del ponerlo por obra, como que sentimos como que no. No, pero es que si no tengo, si es que no hago, ¿de dónde va a venir el ingreso si es que yo no estoy trabajando? Y no sé cómo o qué momento nosotros realmente como que nos incorporaron a tan a fondo el que si tú no trabajas, entonces tú no comes. Y entonces que no hay forma de que haya un ingreso si tú no estás haciendo algo para generar ese ingreso. Y este tema de la provisión es un tema que de verdad tiene mucho que ver con nuestra arrogancia, porque no somos humildes para reconocer que Dios es el dueño de todas las cosas, que la Biblia dice que Él es el dueño del oro y de la plata, que incluso dice la palabra, mío es el mundo y su plenitud y todo lo que en él habita. Y somos arrogantes también cuando nosotros creemos que tenemos que pagarle a Dios algo para que nos favorezca, porque los diezmos y las ofrendas no es una forma de pago, no, les recuerdo, es una forma de ser humildes, de reconocer de que lo que tengo lo he recibido porque Dios es bueno, porque Dios es quien me lo ha dado, porque Dios es el que me lo ha facilitado, no porque yo, uy, no, qué excelente, yo soy la mejor pastora o la mejor profesional en esto, o no, qué sé yo, bueno, sí, porque a veces nosotros tenemos como esa expresión, y sí es verdad que con la ayuda de Dios somos los mejores, pero no es por eso. Y con eso no estoy diciendo que nosotros, por eso digo que la humildad no es pensar menos de nosotros mismos. Sí, no, es que yo soy humilde y ahí. No, no tiene nada que ver con eso. ¿Sí? Es aprender a confiar en Dios y a reconocer que lo que soy, lo soy por la misericordia de Dios. Y esto lo dijo el apóstol Pablo cuando dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Entonces, aquí también tiene que ver con ese reconocer de verdad de que yo siempre estoy en movimiento. Algo que me gustó mucho, que no sé quién, que creo que lo escuché como que en el básico, fue nada es permanente, lo único permanente es el cambio. ¿Me corrigen, por favor, si lo estoy diciendo mal? Y, eso, la verdad, también me llamó mucho la atención porque es verdad, lo único permanente es el cambio. Nosotros estamos todo el tiempo, constantemente, estamos cambiando, ¿sí? Y esto cuando nosotros venimos a la palabra y le damos a Dios la oportunidad de lograr ver lo que nosotros estamos viviendo, lo que nosotros estamos conociendo, eso también nos permite a nosotros crecer y ver las cosas de manera diferente, de tener una percepción diferente, no la que yo tengo, porque mi percepción es una cosa, pero cuando yo escucho al otro, cuando escucho al otro, cuando escucho al otro, cuando tomo de aquí, de allá, de todos, entonces yo ya no tengo una percepción únicamente que es la que yo tengo, sino que yo puedo mirar también la de los demás. Y entonces en todo eso puedo ampliar mis conocimientos, puedo ampliar la información y puedo ampliar también mi percepción que tengo de la vida, de las personas, de Dios, de todo. Porque mi experiencia puede ser muy distinta a la tuya. Y entonces si tú escuchas mi experiencia y yo escucho la tuya, pues nos vamos a complementar. Por eso es que me encanta
y ahora disfruto mucho de las conversaciones con otras personas porque siempre estoy mirando qué puedo aprender, siempre estoy escuchando como, el punto de vista de esa persona, tiene razón, sí, me gusta, chévere. O puedo decir también, bueno, yo realmente esta es mi posición y referente a eso me quedo más bien con lo que yo creo, no porque tenga la razón, sino porque siento que esto es mejor que lo que hay allá. Eso también es bueno porque de cierta forma, cuando te das la oportunidad de ver todo sobre la mesa, tú puedes escoger y darte cuenta qué es lo que más te conviene y qué es lo mejor para ti. Que esto también tiene que ver con el tema de la humildad que estamos trabajando. No sé quién quiera leerme Romanos capítulo 12, versículo 16, y preparamos Santiago capítulo 4, versículo 5. Romanos 12:16. Sí. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Lindo, ¿cierto? Me parece genial ese versículo. Me parece muy bonito porque dice asociándoos. Miren que ese asociar siempre tiene que mirar, venga lo suyo y venga lo mío y venga lo del otro y el de aquí, el de allá y ponerlo todo y revisar y no ser sabio en mi propia opinión. O sea, tener en cuenta que yo no tengo la verdad absoluta y que en lo que yo puedo pensar también me puedo estar equivocando. Por eso siempre les digo, bueno, ¿qué dice la Biblia con respecto a lo que nosotros creemos, a nuestros dichos? Por eso es que el viernes tenemos mitos versus realidades, porque es ir a la palabra, porque no es lo que yo piense, lo que Alexandra piense, lo que Mónica piense, sino, venga, ¿qué dice la palabra? ¿Sí? ¿Cómo piensa Dios? ¿Cómo piensa Jesús? Porque un versículo que siempre me ha gustado mucho y está en Isaías 55 cuando Dios dice, porque mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más altos que vuestros caminos. Y entonces, claro, dice que los pensamientos de Dios están aquí, los de nosotros están acá. Y eso no quiere decir, no, pues tan alto que piensa Dios y entonces como que nunca lo voy a lograr alcanzar. No, es revisar cómo piensa Dios para poder alinear mis pensamientos con los pensamientos de Dios, que eso realmente es el propósito y lo que Dios quiere que nosotros logremos hacer. Venga, ¿cómo piensa Dios para yo también poder pensar como piensa Dios? Porque si dice eso es por algo. No lo dice simplemente porque, no, ustedes están equivocados y ya. No, nos muestra realmente en qué cosas estamos equivocados. Porque yo puedo saber que estoy equivocada, pero si no logro saber en qué estoy equivocada, para mí va a ser muy difícil poderlo cambiar, poderlo trascender, poder mejorar, porque no estoy siendo consciente en qué necesito ser cambiada. Pero cuando yo ya soy, venga, necesito trabajar en la humildad, no estoy siendo tan humilde como yo creía, no estoy aprendiendo como yo realmente necesito aprender. Entonces ahí reviso y tomo nota y entonces me pongo manos a la obra para empezar a trabajar en mí, ¿sí? En mi espiritualidad, en lo que sea que yo tenga que trabajar, porque no solamente aquí el tema es espiritual, porque nosotros no solo somos seres espirituales, les recuerdo que somos alma, cuerpo y espíritu, y somos seres integrales y necesitamos trabajar en esas tres áreas nosotros, de manera conjunta, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante también cuando yo me abro y me dispongo para que Dios me enseñe lo que posiblemente yo no estoy logrando ver. Y la humildad es la clave para llegar al éxito, ¿sí? A un mayor nivel. La humildad nos permite sacar el mayor partido a nuestros errores. Entonces, cuando yo reconozco que me equivoqué y lo digo y lo admito, oiga, ¿saben que sí me equivoqué? Tiene toda la razón. Lo que usted me dijo, de verdad, me he dado cuenta que tiene muchísima razón. Eso nos aporta un valor tremendo, aunque nosotros no nos demos cuenta, porque nuestro cerebro o nuestra conciencia se está abriendo y ya está desechando algo que no necesitamos tener, porque ya sabemos el resultado de eso. Ya sabemos que 2 más 2 da 4, entonces ¿para qué nos hacemos tonto y queremos hacer un resultado diferente cuando ya sé que esas acciones me corresponden a ciertos resultados? Porque ya lo hice y ya esto, pero si hay algo nuevo para aprender, pues venga, o sea, involucrémoslo, tomémoslo porque es necesario y sobre todo cuando vamos a la palabra de Dios. Les digo, cuando leemos las escrituras y ayer les pido disculpas porque ayer en nuestro primer día de estudio bíblico
tuvimos muchísimos inconvenientes, pero en la tarea que les dejé acerca de revisar las genealogías, de que ustedes mismos logren darse en cuenta qué cosas hay en común, qué cosas no coinciden, qué cosas les parece a ustedes como que no, o que sí, o venga, ¿por qué esto y por qué aquello? ¿Sí? Porque muchas veces nosotros leemos, pero no encontramos, y no encontramos porque no buscamos, y el que nada busca, pues nada encuentra. Y entonces muchas veces la palabra como que no haya ese sentido en nosotros por lo mismo, porque les digo, estamos leyendo y la Biblia no es cualquier libro. Les recuerdo que la palabra dice que la palabra es un libro vivo. Entonces, como es un libro vivo, pues a ver, necesitamos nosotros ponerlo en marcha, ponerle sentido, pedirle a Dios que el Espíritu Santo nos revele, nos muestre, nos capacite, el poder ser humildes para reconocer, Señor, no entiendo, pero yo sé que tú me ayudas, yo sé que tu Espíritu Santo me capacita, yo sé que tu Espíritu Santo me enseña, ¿sí? Y no tomar ninguna posición, simplemente, bueno, abrirnos, venga, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice acá? Y por eso les digo, no tomemos posición con un solo texto, porque la Biblia no es de interpretación privada, ella maneja del Génesis al Apocalipsis, y es uno solo, a pesar de que son 66 libros, lo maravilloso es que la Biblia no se contradice, solamente que nosotros en la posición que muchas veces tomamos las cosas, pues ¿sí? Chocan y pareciera como que vamos en contravía, pero cuando lo vemos de cierta forma, así como la palabra misma lo muestra, entonces uno dice, ya sé por qué esto, por qué aquello, por qué lo otro, y es donde podemos como poner en orden las cosas, y es lo mismo que sucede en nuestra vida. Y es tan bonito saber que las cosas que vivimos, las cosas que estamos experimentando, las estamos viviendo con un propósito mayor. Y por eso dice, no seas sabio en tu propia opinión, humilde para reconocer que usted se equivoca, humilde para reconocer que usted también falla, que somos humanos y que como humanos pecamos, cometemos errores, nos equivocamos, estamos aprendiendo. ¿Sí? Y el simple hecho de estar aprendiendo ya también es permitirnos equivocarnos. Y esto lo digo también por mí, porque creo que me he dado palo muchas veces con, pero es que ¿por qué? Si yo ya sabía esto, ¿por qué aquello? No, yo también necesito tener en cuenta que como humano me equivoco, que no me las sé todas y que también puedo tomar de ustedes y que también puedo tomar de sus experiencias, de su aporte y de su aprendizaje y bueno, de lo que sea que Dios a cada uno le haya dado. Entonces vamos a leer Santiago capítulo 4, versículo 5. Yo lo tengo, Alexa. Por favor. Capítulo 4, Sí, versículo 5. ajá, es correcto. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El que sigue. Listo. Pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sigo? No, creo que está ahí. Entonces Listo. dice que él da mayor gracia, ¿a quién? Joana, tú que lo acabaste de leer. A los humildes, A los pastor. soberbios. No, a los humildes, porque dice que Dios resiste a los soberbios, pero da mayor gracia a los humildes. No sé si estamos comprendiendo. ¿Sí? Dice que Él resiste a los soberbios, pero da mayor gracia. Imagínense que da mayor gracia a los humildes. O sea, a todos nos da gracia, pero a los humildes ¿les da qué? No los oigo. Mayor gracia, gracia. pastora. Mayor gracia. En nombre de ¿Y eso no Jesús. les Están parece genial? dormidos. ¿Ah? Están Sí, dormidos, hoy pastora. como que tuve una voz muy arrulladora. Sí. Pero sí se están dando cuenta que dice que a los humildes Dios les da mayor gracia. A los soberbios los pone a corcoviar. Bueno, mijo, entonces demórese ahí. Y eso, mire, un ejemplo que me encanta y que siempre se los he ilustrado es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel siempre en su soberbia, en su arrogancia, que vinimos, nosotros estaríamos mejor allá, aquí no tenemos nada que aprender, para qué el desierto, para qué esto, para qué aquello, para qué lo otro, ¿no? Y la tierra estaba ahí.
mejor dicho, cerquita a ellos. Y en lugar de entrar, de tomar posesión, de ver, venga, en qué nos estamos equivocando, en revisar, o sea, quéjese, quéjese y quéjese. Y entonces todo el tiempo estaban desde la arrogancia, porque algo que a Dios le molestó en gran manera, y que quiero que esto nos lo llevemos ya para terminar, es que la forma como pedimos a veces, y bueno, no lo estoy diciendo de ustedes, pero sí he escuchado a muchas personas decir, pero entonces, ¿qué Dios? Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué tú no me estás dando? ¿Por qué tú no me estás contestando? Si yo leo la Biblia, si yo me conecto al devocional, si yo diezmo, ofrendo, qué sé yo. Y eran como ellos como diciendo, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Estamos mamados de comer maná. Denos algo diferente, queremos carne. Y no es el hecho de haber pedido carne lo que estuvo mal. No. O sea, la arrogancia, la forma como lo hicieron, ¿sí? Porque ellos en ningún momento lo hicieron desde la humildad, dando gracias por lo que tenían y reconociendo que Dios era su proveedor y que les podía dar todo lo que ellos necesitaran. Y por eso siempre digo que cuando nosotros somos humildes, estamos siempre en la disposición de querer recibir, de querer aprender, no solo de Dios, sino de todos. Mire, esta semana le estaba compartiendo a alguien algo. Y entonces esa persona se cataloga cristiana, ¿sí? Entonces yo le dije, ay, entonces tú deberías saber tal cosa, pero así, una conversación así que me pareció muy chévere, porque él dijo que era cristiano. Entonces, ay, ¿te has leído tal cosa? Le pregunté. Y me dijo, no, yo solo voy a Dios. Yo solo voy a Dios y para mí es Dios y ya. Entonces, yo lo quedé mirando, yo le dije, sí, pero Dios habla a través de la gente, porque de hecho Jesús era un hombre y la Biblia dice que Dios nos mostró todo acerca del reino de Dios por medio de Jesús, porque de hecho quien nos dio a conocer al Padre bíblicamente fue Jesús, porque la palabra muestra en el libro de los Hebreos que Jesús fue la primera persona en predicar el Evangelio. De hecho, Jesús es el Evangelio. Por eso es que cuando Jesús nació, y ayer que estábamos estudiando en Mateo, la escritura dice, he aquí que os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo que os ha nacido en la ciudad de David, un Salvador, Cristo el Señor. O sea, Jesús es la buena nueva. Jesús es la buena noticia. Jesús es nuestro Salvador. Pero él era un hombre. Y entonces por eso fue que las personas no quisieron recibir el mensaje de Dios, porque era a través de un hombre, a través de Jesús. Y entonces los fariseos lo menospreciaron, lo tuvieron en poco. Incluso llegaron a decir que en el nombre de Belcebú él echaba fuera los demonios y no por el Espíritu de Dios. Y esa fue una confrontación que Jesús les hizo. Les dijo, bueno, pues si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, sus hijos, ¿por quiénes los echan entonces? ¿Sí? ¿Ustedes cómo lo van a lograr? Porque si no es a través de lo que yo estoy haciendo, no hay manera de que ustedes lo hagan tampoco. Y esto es importante porque a veces nosotros como que cogemos la divinidad y allá, ¿no? O sea, entonces nos apartamos del otro y no, porque eso también es arrogancia, porque si yo no puedo ver que Dios me habla a través del otro, pues entonces, y eso, miren, algo que se los digo de verdad, yo me he dado cuenta que no precisamente Dios le habla a través de un cristiano o a través de un creyente, no. Yo me he podido dar cuenta que donde menos creo, Dios me habla. Y yo me quedo, ¡ah! Y yo no estoy viendo a la persona, pero yo sé que es Dios el que me está hablando. Y yo digo, Dios mío, de verdad que Dios me sorprende. Y yo les digo, ¿cómo no lo va a hacer? ¿Cómo no va a utilizarlo a usted? ¿Cómo no me va a utilizar a mí? ¿Cómo no va a utilizar a cualquier ser humano si en un momento dado, y quiero que preste atención a eso que voy a hablar, si en un momento dado, para poder que un hombre no pecara, para poder apartar a un hombre de su error, Dios usó a una burra para hablarle? Hágame el favor, a una burra. ¿Mm? Y entonces, si usó a una burra para hablar, ¿por qué nos va a usar a nosotros? Que es más fácil. Nosotros, de hecho, ya sabemos hablar. Una burra no, pero la Biblia dice que Dios le abrió la boca y habló. Entonces, para Dios no hay nada imposible. Y otra cosa es que, de verdad, si nosotros estamos pidiendo a Dios que Él nos muestre, que Él nos enseñe, que Él nos capacite, que Él nos permita ver nuestros errores, nuestras equivocaciones, lo que estamos haciendo mal, en qué tanta disposición yo estoy para estar atenta a esa demostración del Espíritu Santo.
O sea, ¿qué tanto yo me estoy disponiendo para escuchar a las personas, para leer la palabra, para estar atenta al mensaje de Dios? ¿Sí? O en mi comunión a solas, porque también cuando estamos en esa intimidad a solas con Dios, ahí también Dios nos habla. Cuando nosotros callamos y esperamos a que el Espíritu Santo nos muestre, nos hable. Y yo les puedo decir por experiencia propia que el Espíritu Santo habla de manera audible si tú lo crees. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué tanto yo le permito a Él estar en esa intimidad, en esa comunión, para que Él me hable a solas? Porque eso también puede ser. Así como Él nos habla a través de las personas, también nos puede hablar en la intimidad, estando a solas con Él, en esa relación. Entonces, bueno, creo que es importante que hoy nosotros entendamos la importancia que necesitamos nosotros, eh, el poder revisarnos, el poder mostrar que realmente sí necesitamos ser humildes, el reconocer que no nos las sabemos todas y que aún estamos aprendiendo y que todo el tiempo vamos a estar aprendiendo. Y como la palabra también dice en Oseas, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, no porque no tenía, ellos tenían conocimiento, pero al conocimiento que tenían le hacía falta más conocimiento. Entonces quiere decir que en algún momento dejaron de aprender, dejaron de conocer, dejaron de inquirir en las cosas de Dios. Así que nosotros no cometamos los mismos errores, ¿sí? Preparémonos, capacitémonos, estemos siempre en la disponibilidad de querer crecer y de querer aprender para que podamos nosotros avanzar, para que podamos ser exitosos, no solamente en nuestra área espiritual, sino en todas las cosas que Dios quiere que emprendamos, en todas las cosas, porque esto de la humildad aplica para todo, ¿no? No solamente para esto, sino para todo. El ser humilde en mi trabajo, el ser humilde en mi familia, el ser humilde en reconocer, o sea, de los demás, en todo, porque para todo nos sirve. Y algo que de verdad yo me llevo es el saber y el aprender que la gente siempre va a tener algo que mostrarme, que enseñarme. Y cuando logro verlo así, pues es más bonito porque me ahorro muchos kilómetros. Entonces, bueno, damos gracias a Dios por esto. Vamos a orar en el nombre de Jesús para que sea Dios ayudándonos y mostrándonos. Amén. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es verdad. Sabemos que tu palabra nos ayuda, que tu palabra nos sostiene, Señor. Gracias porque tú nos muestras, Señor, la importancia de ser humildes, de poder reconocer, Señor, que no lo sabemos todo, de poder reconocer que siempre estamos aprendiendo, que siempre necesitamos crecer, que necesitamos ver al otro al igual que nosotros, Señor, ver lo grande como tú lo ves, ver lo poderoso como tú lo ves, amado Dios. Gracias, eterno Dios, porque en ti todos somos importantes, Padre. Gracias, Señor, porque somos suficientes, amado Señor, porque tu Espíritu Santo nos ha hecho suficientes, Padre, porque tu Espíritu Santo nos ha capacitado, Señor. Yo te alabo y te bendigo y te doy gracias en esta mañana por tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre, Señor. Te bendecimos y te pedimos que esta palabra haya cabida en nosotros, que la podamos poner por obra, Señor, que podamos revisar en el día de hoy, Señor, aquellas cosas en las que necesitamos trabajar para ser humildes, amado Señor, para poder aprender, Señor, para poder evolucionar, para poder crecer, para poder llevar nuestros proyectos, nuestras empresas y aún nuestros sueños a un mayor nivel, Señor. Te damos muchas gracias, eterno Dios, porque tu amor, Señor, para con nosotros es grande, porque tu misericordia es nueva en esta mañana, porque grande es tu fidelidad. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén.